What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, de referencias y de verdades que no solo van a ser prácticas, no, van a ser aplicables en nuestro día a día. Estoy emocionado porque el día de hoy por fin iniciamos un nuevo libro. Estamos en el libro de Éxodo, no de Génesis, de Éxodo, en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Estos 4 capítulos. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, hey, no pasa nada, ponle pausa al video, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. Y el principio de Éxodo hay muchas perlitas, hay muchas cositas que están sucediendo que son increíbles, pero lamentablemente no nos vamos verso por verso. Así que ponle pausa, lee y espero que ya hayas regresado. Vamos a darle con todo. Esto es Éxodo del 1 al 4. Y como siempre, quiero iniciar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿alguna vez has sentido que tus errores, tu pasado o tus dudas te descalifican de lo que Dios tiene para ti? Es decir, aquello que hiciste anoche, aquello que hiciste hace unos años, eso que sigue atormentando tu mente, ¿alguna vez has sentido o has pensado que tu pasado, que tus dudas, que tus errores te descalifican para hacer lo que Dios tiene para ti? Si ese eres tú, bueno, déjame decirte algo, estás en el lugar perfecto para que Dios escriba su historia de redención, de restauración y de propósito a través de ti. El día de hoy vamos a sumergirnos en el inicio del libro de Éxodo y vamos a descubrir cómo Dios no construye a su pueblo sobre historias pulidas, sino sobre honestidad, sobre fracaso y sobre todo sobre la gracia de Él. Vamos a entrar a lo que viene siendo el resumen. Ahorita voy a dar contexto de qué es lo que significa Éxodo para nosotros, qué es este libro, pero voy a dar el resumen. El libro de Éxodo va a comenzar en el peor de los escenarios, ¿ok? No es una historia pulida, no es una historia de una gente perfecta, de un pueblo perfecto, no. Va a iniciar en los peores de los escenarios. Un pueblo esclavizado bajo la opresión del faraón, un líder que en lugar de sentirse fuerte, se va a sentir lleno de inseguridades. Así es. Moisés no batallaba con otra cosa más que la inseguridad. Escucha, y va a iniciar con un bebé que se esconde y que esconde su identidad en una canasta que flota entre las cañas del Nilo. Porque aquí es donde va a dar un giro divino. Aquí es donde comienza la verdadera historia del origen del pueblo de la nación de Israel. El bebé que el faraón quería destruir crece en su propio palacio porque así es Dios. Usa incluso los planes del enemigo para cumplir el propósito de él. Porque lo que el enemigo ha deseado para mal, Dios le da vuelta y lo usa para el bien de sus hijos. Moisés, un hombre con un pasado complicado, un asesino, un fugitivo, pastor en el desierto, es encontrado en sus errores, es encontrado en sus decisiones por Dios en medio de una zarza ardiente. Y en lugar de recibir un discurso motivacional, recibe una misión que suena imposible. ¿Te suena familiar? Bueno, esta es la historia de Moisés, es el inicio de la historia de la vida de Moisés. Quiero entrar al contexto clave que tengo preparado para ti. El contexto en realidad del libro de Génesis. Génesis nos va a dar el inicio, la introducción, la historia del origen de la humanidad. Eso es lo que va a hacer Génesis, pero en realidad para mí Génesis es la precuela de lo que es el libro de Éxodo. Estamos en el libro de Éxodo, pero quiero que veas esto. Éxodo es donde Dios forma una nación. Es la historia del origen del pueblo de Dios. Es la historia del origen de la nación de Israel. Y Génesis, los últimos capítulos, lo tienes que ver más como la precuela, lo que está detrás de cámaras del origen de la historia de Israel. Entonces, esas dos distinciones lo tenemos que ver cuando abordamos este libro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos confundimos
que comienza en Génesis. Bueno, la Biblia comienza en Génesis, el origen de la humanidad comienza en Génesis, pero en realidad el contexto, la historia, el origen del pueblo de Israel va a iniciar en Éxodo. Bueno, lo increíble es que el texto no va a ocultar las partes vergonzosas. Y eso es lo que a mí me fascina de la Biblia, porque habla de la veracidad de la palabra de Dios. Ojo, no solamente vas a ver esto en Éxodo, lo hemos visto a través de todo el Nuevo Testamento. Algo que testifica a la veracidad de la palabra de Dios es que las historias no obstruyen, no ignoran, no rechazan y no esconden las partes vergonzosas. Ojo, Moisés fue quien escribió Éxodo, pero él no se excusa, él no pone aparte sus partes vergonzosas, porque vas a ver que él escribe de sí mismo que dudó de Dios, vas a ver que él escribe de sí mismo que huyó como fugitivo, vas a ver que él escribe de sí mismo que él se queja. Los israelitas adoran a ídolos y se rebelan una y otra vez. ¿Por qué lo cuenta de esa manera? ¿Por qué? Vaya, porque el verdadero testimonio no es el que nos hace lucir bien, sino el verdadero testimonio es el que muestra cómo Dios se glorifica a través de nuestras debilidades. Éxodo es el origen de la historia de Israel, ¿verdad? La manera que está escrito Éxodo testifica a su veracidad, pero no esconder su fracaso, lo cual es una manera de comprobar lo real que es la Biblia. ¿Por qué? Porque va a escribir y va a decir, oye, soy tartamudo y no confíe y batallo con inseguridad. Va a escribir acerca del pueblo que falló una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y tras otra vez. Es decir, no esconde las partes vergonzosas. ¿Por qué? Porque el verdadero testimonio muestra cómo Dios se glorifica en nuestras debilidades. Ojo, vamos a ver que el faraón tenía y temía al pueblo de Israel por ser los otros, y su miedo lo lleva a políticas de opresión. Eso resuena hoy más que nunca. Perdonen la alarma, pero eso resuena hoy más que nunca en el tipo de gobierno que vivimos y en realidad el tipo de gobierno que toda la humanidad está viviendo, ¿verdad? El faraón temía al pueblo por ser los otros y su miedo lo llevó a políticas de opresión, y eso va a resonar con nosotros en la actualidad. Quiero entrar a los datos curiosos que tengo preparados para ti, datos nerdos, por decirlo de cierta manera. Un dato es sobre la vida de Moisés. Se va a dividir, bueno, antes de entrar a lo que es la vida de Moisés, vamos a entrar realmente al nacimiento de Moisés. ¿Sabías que la canasta de Moisés se llama igual que el arca de Noé en hebreo? La palabra hebreo para arca va a ser tevá, que el arca significa, que significa arca, tevá significa arca. Dios protegió la vida de Moisés en medio del caos, igual que protegió a Noé en medio del caos. No del caos, Josh, del diluvio. ¿Recuerdas que ya explicamos lo que representaba el diluvio? Representaba la multiplicación sin la fructificación, sin ser fructíferos, lleva al caos. El diluvio fue el caos y nuevamente es una similaridad que vamos a encontrar, es un paralelismo que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Palabras prestadas con propósito. Tevá también se usaba en un ritual egipcio de idolatría, pero Dios nos muestra algo increíble. Dios toma lo profano y lo redime para sus planes. Entonces Dios es un Dios relevante en todo momento. ¿Por qué? Porque también esta palabra tevá se usaba en rituales egipcios de idolatría, pero Dios toma lo profano y lo redime para sus planes a través del nacimiento de Moisés. ¿Qué es lo que ocurre? Su madre tiene su hijo, está demasiado bonito, lo esconde por 3 meses, no puede esconderlo más, tiene una brillante idea, agarra un tevá
va, agarra una canasta, la unta con brea, la pone en el río donde la hija del faraón solía bañarse. La hija del faraón ve esta canasta, abre la canasta, hay un bebé hermoso. Toda mujer no se puede oprimir o rechazar a los llantos y a la ternura de un bebé. Así que esta mujer lo agarra y le dice a una de sus esclavas: este niño es hebreo, así que búscame a una hebrea quien pueda cuidar a este mismo. Ve el humor de Dios. A este mismo niño, adivina a quién van a buscar. Van a buscar a una esclava hebrea, en este caso a una esclava israelita, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Agarran, así es, a la mamá del niño, quien lo dejó en el río para rescatarlo. Dime si esto no es el humor de Dios. Dime si lo que el enemigo pensaba usar para mal, Dios lo redime, Dios lo restaura, toma lo profano y lo redime para sus planes. No quiero predicar el día de hoy, pero eso es algo muy curioso acerca del contexto. Otra cosa acerca del contexto es de que la vida de Moisés es en tercios. Nota muy bien. Del 0 a los 40 años vive como príncipe. De los 40 a los 80 vive como pastor en el desierto. Es ahí en donde se encuentra en la zarza ardiente. Es ahí donde vive en el desierto, donde se casa, donde tiene hijos, donde va y se esconde. De los 40 a los 80. De los 80 a los 120 va a liderar a Israel. A los 80 años Dios lo llama. Nadie está demasiado viejo para ser llamado. ¿Por qué? Porque a los 80 años de Moisés es cuando Dios le da el llamamiento. Dios lo llama a través de la zarza ardiente, y de los 80 a los 120 es donde liderea al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia el desierto, y eventualmente llegan a la tierra prometida. No por la vida de Moisés, pero sí por el liderazgo de Moisés. ¿Por qué? Porque luego va a entrar a otro personaje que también vamos a estudiar, pero no me quiero adelantar. Vamos a ver que la vida de Moisés, el cómo nació hasta el cómo corrió, solo comprueba que vives lo que lidereas. Escucha bien, vives lo que lidereas. Moisés sobrevivió el agua cuando nació y el desierto antes de poder guiar al pueblo a través de ambos. Ojo, tu historia de supervivencia es tu escuela de liderazgo. ¿Por qué? Porque aquí comprueba esta realidad. No puedes guiar a gente a un lugar en el cual tú no has ido. No puedes guiar a la gente a la presencia de Dios si tú nunca has estado en la presencia de Dios. No puedes guiar a gente a Jesús si tú nunca has estado con Jesús. No puedes liderar lo que no has vivido. Man, esta alarma, ¿cómo está sonando? Pero le vamos a dar con todo porque nada nos va a detener. Esto me va a guiar a las verdades eternas que tengo preparadas para ti. Número 1, no puedes guiar a otros donde no has estado. Si quieres liderar, primero deja que Dios te transforme. Número 2, Dios no responde a tus inseguridades con halagos, sino con identidad. Él no dice tú puedes, sino Él va a decir yo estoy contigo. Josh, ¿cómo compruebas esa verdad aplicable a mi vida? Va a ser en el capítulo 3, en el verso 13. Pero Moisés verso 11, perdón, vamos a leer desde el 11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal.
bla, 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 bla. Luego también va a volver a negarlo, va a negar el llamado Moisés 5 veces. Y en realidad, ¿esto qué es lo que muestra? Muestra la inseguridad de él. Con lo que Moisés batalla no era con ira, no era con su pasado, era con la inseguridad. Y ojo, la respuesta de Dios hacia la inseguridad es en realidad, oye, tienes que tener una revelación, no de quién eres tú, Moisés, sino de quién soy yo. Si tú estás batallando con la inseguridad el día de hoy, quiero dejarte saber que la cura para eso es entender quién es Dios, es tener una revelación de Dios en tu vida y no una revelación de quién eres tú. Número 3, las afirmaciones humanas no te sostendrán. La revelación divina sí, conócelo a Él y tu historia encontrará propósito. Tu historia, número 4, no comienza con perfección, sino con un encuentro. Moisés empezó con excusas, pero Dios respondió con llamado. Y número 5, liderar es servir, no ser servido. Dios no usa a los más elocuentes, sino a los más disponibles. Ojo, te lo digo con el corazón, a veces me he sentido como Moisés, lleno de dudas, de inseguridades y de excusas. Me he preguntado, ¿por qué me llamaste a mí, Dios? No ves mis defectos, no ves mi pasado, y ahí es donde Dios me recuerda lo siguiente: yo no busco a héroes pulidos, busco a corazones dispuestos. Quiero que recuerdes esto en tus debilidades. No son el final de la historia, son el escenario perfecto para que Dios escriba algo que solo Él puede escribir a través de tu vida. Así que si te sientes que no calificas, felicidades, estás en la lista de lo que Dios llama. Él sigue apareciendo en zarzas ardientes, en momentos de silencio, en tus desiertos personales, y tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero sí tienes su presencia, y eso es suficiente. Dios no busca lo perfecto, busca lo dispuesto, y tal vez hoy sea tu momento de decir: aquí estoy, Señor, úsame a mí. Hey, esto es el inicio de Éxodo, pero estoy muy emocionado. Nos vemos el día de mañana. Espero que esa alarma no esté el día de mañana, porque no me ha dejado grabar en todo el día, pero aquí estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra promesa. Este es el año que terminamos de leer la Biblia. Nada ni nadie nos va a detener, ni una alarma nos va a detener. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.